Ejercicio 1 del práctico número 1. Inciso A, teorema de Pitágoras. Bueno, estos tres que se ven acá son triángulos. Un triángulo es una figura geométrica. Está formado por tres lados y tres ángulos. Estos son triángulos, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo el triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos es un ángulo recto, o sea, mide 90 grados sexagesimales. De los tres lados, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y es el lado más largo de los tres. Los otros dos lados se llaman catetos. Lo vamos a abreviar como cat. Son catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Bueno, vamos a ponerle nombre a este cateto lo vamos a llamar a este cateto lo vamos a llamar B, y a la hipotenusa la vamos a llamar C. Entonces, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, aquí tenemos un ángulo recto. Dentro de este triángulo rectángulo tengo un ángulo recto y tengo otros dos ángulos. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es ¿quién es alfa? ¿Cuál es el ángulo al que llamamos alfa? ¿Con qué ángulo vamos a trabajar? Supongamos que este sea nuestro ángulo alfa. Entonces el cateto opuesto a ese ángulo viene a ser este lado, o sea, A. Por lo tanto, el seno de alfa, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. El coseno de ese ángulo va a ser igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto? Este es el cateto adyacente al ángulo. Es el que está pegado. Me define el ángulo alfa. Entonces el coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente a ese ángulo, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente de ese ángulo, es igual al cateto opuesto, que viene a ser A, el opuesto al ángulo, sobre el cateto adyacente, que es B. Así tengo entonces las tres funciones trigonométricas principales. Hay otras como tangente, cotangente, secante, cosecante y cotangente, pero no vamos a trabajar con esas, sino con estas tres. En el inciso B nos pide que despejemos todas las variables de cada una de esas fórmulas. Empecemos por el teorema de Pitágoras. Si nosotros queremos despejar la hipotenusa, nos quedará que hipotenusa es igual. Este cuadrado pasa al otro término, al otro miembro de la igualdad, como raíz cuadrada. Entonces me queda cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esa expresión me queda si despejo hipotenusa. Ahora bien, vamos a trabajar con la función seno. De acá, de esta expresión, vamos a despejar cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto me queda igual a ¿qué cosa? Hipotenusa, que está en el denominador, está dividiendo a cateto opuesto, pasa multiplicando. Entonces me queda seno de alfa por hipotenusa.
Y como hipotenusa es C, también podría decir que es igual a C por seno de alfa. ¿Cómo me queda si quiero de esta misma expresión despejar la hipotenusa? Si quiero despejar hipotenusa pasa multiplicando allá a seno de alfa y seno de alfa baja dividiendo. Entonces me queda cateto opuesto sobre el seno de alfa. Si de esta expresión quiero despejar cateto adyacente, me quedará cateto adyacente igual al coseno de alfa por hipotenusa. Y si de esta expresión quiero despejar hipotenusa, me quedará, va para arriba hipotenusa, coseno de alfa baja, y me queda cateto adyacente sobre coseno de alfa. Si de esta expresión tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y quiero despejar cateto opuesto, me quedará igual a tangente de alfa por cateto adyacente. O sea, si quiero despejar cateto opuesto, cateto adyacente que está dividiendo pasa multiplicando y me queda esto. Y si de esa expresión quiero despejar cateto adyacente, me queda que es igual a cateto opuesto sobre tangente de alfa. Si yo quiero despejar esto, esto sube, pasa al otro miembro de la igualdad multiplicando, tangente de alfa pasa dividiendo, y me quedan esas expresiones. O sea, estas dos salieron de acá, y estas otras dos salieron de acá, y por último estas otras dos salieron de acá.